bueno, pues muy buenos días. Para empezar, como siempre yo lo procuro, es hacer una breve presentación, un breve currículum de cada uno de los investigadores que están con nosotros, que pues todos ellos son de una altura enorme, de altura en estudios, en publicaciones, en su dedicación cotidiana al estudio de la historia. Y como yo digo, cuando nos acercamos al estudio de este tema, colegios, hospitales, hospicios y conventos de la Nueva España, nos acercamos a la historia de México, ¿sí? Porque todo esto ha formado parte de nuestra historia y vale muchísimo, muchísimo la pena estar eh, al tanto de lo que sucedió y de estar orgullosos de nuestro pasado también, ese pasado virreinal del cual estamos muy marcados. Como dice, creo que la frase es de, bueno, ahorita se me fue, que mejor se los digo después, esta frase, de la historia de nuestro país. Así que bueno, este, bueno, pues voy a empezar por leer algunos de los logros del, pues prácticamente ya doctor Javier Eduardo Ramírez López, quien es estudiante del doctorado en Historia por el Colegio de México. Su tesis estudia la formación, nacionalización y dispersión de los fondos documentales y bibliográficos depositados en el convento de San Francisco de México. Ha realizado muchas ponencias en conferencias, reuniones y congresos en Estados Unidos, en México, Estados Unidos, Varsovia y Alemania. Además, ha dirigido diversos proyectos de conservación del patrimonio documental de la diócesis de Texcoco. Ha catalogado y organizado los archivos de los conventos franciscanos y dominicos de la misma ciudad, pero también de Chautla, Coatinchán, Chimalhuacán, Tepetlastoc y Huejotla. En el 2019, el obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez y él crearon el Archivo Histórico de la Diócesis de Texcoco mediante una beca de la Biblioteca Británica, la digitalización del acervo documental. En el 2022, este archivo histórico fue clasificado oficialmente como Memoria del Mundo de México por la UNESCO. También ha organizado diversas conferencias en Texcoco sobre la historia regional y eclesiástica. Es autor de los libros Catálogo de Fuentes para la Historia Franciscana, con prólogo de Miguel León Portilla, y El Centro del Universo, Historia Económica y Social del Conjunto Conventual de Texcoco. También ha editado los siguientes volúmenes: Evangelización, Educación y Cultura en Texcoco, siglos XVI al XVIII. De Catemaco a Texcoco, origen y desarrollo de una ciudad indígena, y Documentos náhuatl de Texcoco, con transcripciones y traducciones de Benjamin Johnson. Ha publicado en revistas arbitradas sobre historia franciscana, Coya de Tlatelolco y Texcoco como Historia Mexicana, Signos Históricos, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Bibliográficas, Tzintzin y Palabra Clave en Argentina. Pues, sin más, muy estimado Javier Eduardo, bienvenido al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. A nombre de esta institución te damos las gracias. Yo te he seguido desde ya un par de años y veo la gran creatividad que tienes y sobre todo la gran que tienes por la pasión del estudio de la historia y muy particularmente de Texcoco. Pues sin más, te damos la palabra y a todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Vamos a aprender muchísimo con esta presentación y pues adelante. Buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Manuel Ramos la invitación a participar en este ciclo de conferencias en el Centro de Estudios de Historia de México, de la Fundación Carlos Slim, que tiene que ver sobre conventos y colegios en la Nueva España. Mi participación gira en torno a dos grandes centros educativos que tuvo la Orden Franciscana en el siglo XVI, que fue primeramente San José de los Naturales, dentro del complejo conventual de San Francisco de México, y el segundo es el Imperial Colegio de Tlatelolco. He preparado una presentación que voy a compartir con ustedes.
Esos dos grandes centros educativos que tuvo la orden franciscana en la capital de la Nueva España, pues fueron el eje rector de su labor educativa en todo su apogeo durante el largo siglo XVI. En palabras de la doctora Ascensión Hernández Triviño, esta idea educativa que tenían los religiosos empezaría en Texcoco, en la escuela de San Antonio de Padua, seguiría en San José de los Naturales y tendría su clímax en el Imperial Colegio de Tlatelolco. Antes de comenzar esta ponencia, pues quiero dedicársela al padre Francisco Morales, quien ha sido un gran promotor de los estudios de esta orden religiosa. Como preludio de la evangelización, que justamente este año se cumplen los 500 años del arribo de los primeros 12 franciscanos, los cuales ya tenían todos los permisos necesarios, la bula papal, cédulas reales, la orden de suministro general para venir a las nuevas tierras y para educar a los indígenas. En esa gran labor que tienen los religiosos, que van a llegar el 13 de mayo de 1524, van a hacer un gran recorrido hasta de Veracruz, pasar por Tlaxcala, luego Texcoco, para llegar a lo que sería Coyoacán, donde estaba Hernán Cortés, mientras se estaba construyendo y destruyendo Tenochtitlan. En ese sentido, en Texcoco va a estar Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Texto y Fray Juan de Ahora. Esos tres religiosos se sabe que van a formar una pequeña escuela, la escuela de San Antonio de Padua, y ahí van a educar a los principales indígenas de las élites. Pero además de eso es una especie de proyecto o de experimento de cómo educar a unos indígenas que tenían una escritura jeroglífica y no lineal como lo es el español. Entonces, crear esas leyes y gramáticas en náhuatl con un sentido ya de la lengua castellana, pues es un gran proyecto, ¿no? Y entonces lo que va a hacer Gante justamente es hacerse niño con los niños. En estos primeros indígenas que llegan al colegio, al convento de Texcoco, al pequeño lugar que le habían dado los caciques, pues ahí Gante va a aprender palabras en una carta que escribe después a la orden, a sus hermanos en Flandes, justamente dice que ya el español se le ha olvidado y el náhuatl es su lengua. Esa gran labor que tiene Gante es aprender la lengua con los niños y así enseñarle tal vez primeramente las doctrinas en latín, como era el uso de la época, que sería el Padre Nuestro, el Ave María, y como iba aprendiendo más la lengua náhuatl y la escritura jeroglífica, pues va a diseñar catecismos pintados. Se dice que los primeros debieron ser mantas grandes para que los indígenas pudieran observarlas, y ya a finales del siglo XVI y todo el siglo XVII y XVIII, pues se van a producir pequeños catecismos que se conocen como testerianos, que son las doctrinas en lengua náhuatl y mazahua, las más principales, que es el Ave María, el Padre Nuestro, entre otras. Justamente ahí en Texcoco, Cante, en lugar de destruir y derribar el gran templo mayor de Texcoco y los ídolos, justamente eh, Fray Martín de Valencia critica a Fray Pedro de Gante y a Fray Juan de Tecto porque no habían destruido los ídolos y todavía estaban de pie los templos. Y Tecto le hace una respuesta muy importante a Fray Martín de Valencia. Él le dice, estamos aprendiendo la teología que del todo ignoró San Agustín. Esta teología pues era el idioma del náhuatl, el idioma de los indígenas. Por ello Gante fue un experto nahuatlato que dio a la prensa infinidad de obras, una doctrina cristiana que se reeditó desde 1547 hasta 1556 en 5 o 6 ediciones de las que conocemos, así como una cartilla para enseñar a leer y escribir, trilingüe, náhuatl, español, latín. Este amor que tuvo Fray Pedro de Gante con los indígenas, pues va a ser crucial para enseñarles la doctrina cristiana, ya fuese de forma verbal con el náhuatl o con jeroglíficos. El único catecismo que se conoce trae la firma de él, que es el que se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de España. Ya para 1526, cuando Hernán Cortés regresa de las Cibueras, Gante va a cambiar su lugar de residencia.
desde 1523 hasta finales de 1526 o inicios de 1527, se queda en Texcoco y para 1527 ya va a fundar lo que sería el colegio, pero en la capilla de San José de los Naturales, que se dice en un primer momento estaría adosada al convento de San Francisco de México. Hay que tomar en cuenta que cuando llegan los franciscanos, los 12, hermanos de Fray Martín de Valencia, Hernán Cortés les da unos pequeños terrenos, digamos que era San Francisco el Viejo, y ya para 1525 les da un nuevo espacio, que sería lo que se denomina como San Francisco el Nuevo. En este mapa que ha hecho los doctores Jessica Ramírez y Rovira Morgado, pues nos permite trazar esta idea de cómo debió ser el espacio de San Francisco. En ese mapa del siglo XVIII se observa la gran iglesia de San Francisco, que hoy día sigue en pie, la capilla de San Antonio, y en esta esquina, en esta pequeña esquina, estaría la capilla de San José de los Naturales. En esta capilla de San José de los Naturales iba a ser la doctrina de los religiosos. No solo se les iba a enseñar a leer, escribir, además Gante les enseña parte de la liturgia para que sirvieran de ayuda en las misas, tuvieran esa visión franciscana. Algunos de los indígenas también se quedaban a dormir en algunas partes de esta capilla escuela, y bueno, de ello da cuenta y hace un retrato completamente eh, esencial el gran bibliógrafo mexicano Joaquín García Balceta, que tuvo en su poder distintos códices, libros, manuscritos que dan cuenta de esos primeros años de San José de los Naturales. Aquí en San José de los Naturales se va a crear no solo la capilla, la escuela, sino que va a ser la doctrina de los franciscanos. En esta capilla, que estaría aquí, se administrarían los sacramentos del bautismo, el matrimonio y la extremaunción. De ello, pues van a estar los distintos libros sacramentales que tenía la doctrina, los cuales los podemos ver aquí. Ese es el libro más antiguo que se conserva de San José, de 1640, que es de defunciones. Registra los barrios, los indígenas que iban a entrar conforme a los barrios que había. También hay casamientos, y empieza así en la capilla de San José de México, a 24 días del mes de febrero de 1649, siendo precedidas las meses y años, empieza a dar todo el registro de los que se van a casar a San José de los Naturales. Lamentablemente no tenemos los registros sacramentales y administrativos de esta escuela, que fue durante el siglo XVI su gran apogeo. Para 1537, bueno, un poco es vistas del siglo XIX, esta es la parte ya de la esquina, es lo que sería la Casa de los Azulejos. Al fondo se vería lo que es actualmente el Palacio de Iturbide. Y esta es lo que es la calle de Madero. Pues justamente ya no, esas estructuras pues fueron destruidas a raíz de la nacionalización de bienes eclesiásticos. En esta esquina pues está actualmente la Torre Latinoamericana, que debió ser la tercera orden franciscana. Luego aquí está la entrada, el arco principal, que actualmente sigue de pie. Y en esa mera a contraesquina del actual Palacio de Iturbide, ahí estaría San José de los Naturales. Y eso lo sabemos porque en el siglo XIX, cuando se nacionalizó el convento en 1857, 56, perdón, abren una calle que va a ser actualmente 16 de septiembre, ahora Independencia, perdón, ahí ahora 16 de septiembre. Este gran terreno lo pierde la orden franciscana en 1856. Después, ya con Juárez, en 1861, se va a abrir otra calle, que es justamente la que se llama Fray Pedro de Ganta actualmente, y que es la que va a destruir totalmente la estructura de San José de los Naturales. Hablar de San José y de Tlatelolco, pues son, como lo comenté, son proyectos hermanos. En ellos se puede uno adentrar a la visión que tenían los franciscanos. Y lo que yo últimamente me he dedicado es estudiar no a ese colegio de Tlatelolco de los primeros años, que fue fundado por el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga,
por el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y por la orden franciscana. Se dice que es imperial porque depende directamente del rey. En esos primeros años del siglo XVI, de la administración española, pues el colegio va a ser clave para la reestructuración de la lengua náhuatl. Se van a crear ahí confesionarios, doctrinas, códices tan importantes como el Cruzvadiano, que es un herbolario, el famoso mapa de Uppsala, los códices matritenses de la obra de Fray Bernardino de Sahagún y el códice florentino, que es la obra maestra. Esos primeros años, el colegio va a ser dotada de una biblioteca, va a ser en alguna parte del convento de Tlatelolco, el cual se divide entre el convento y otro el colegio, y justamente ahí van a estar los más importantes franciscanos dando clases. ¿Quiénes fueron esos religiosos? Pues fue posiblemente Fray Pedro de Gante, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Juan, posiblemente Zumárraga habrá dado una que otra clase, Fray Alonso de Molina, entre otros. Estos importantes letrados franciscanos, pues van a ser los importantes autores de obras que sin ellas no podríamos entender ni la lengua, ni la cosmovisión o filosofía indígena. Alonso de Molina, que es el gran traductor y además era el que hace el primer vocabulario español náhuatl en 1555 y luego va a ser el vocabulario español náhuatl, náhuatl español hasta 1571 y que va a ser la base de ahí para que distintos idiomas pues igual tuviesen sus vocabularios. Martorino Gilberti para la zona de Michoacán es el claro ejemplo de seguir estas gramáticas. Lamentablemente, esto es como lo dije al inicio, hay vacíos historiográficos y documentales de ese gran proyecto educativo, esos grandes proyectos educativos que tuvo la orden. ¿A qué se debe? Pues esos archivos, en el caso de San José de los Naturales, cuando se seculariza la doctrina en la década de 1760, los franciscanos dan el archivo al clero secular. No sabemos si dieron también la parte interna, que es muy probable que se la hayan quedado, pero todos los libros sacramentales de la doctrina se los va a quedar por el clero secular y va a ser trasladados actualmente a lo que hoy es la Basílica de San José de la Ciudad de México, del Sagrado Corazón de la Ciudad de México. En el caso de Tlatelolco, cuando viene su caída ya en la década de 1580, va a ser el archivo, pues se va a hacer perdedizo. Una parte se lo va a quedar el cacique de Tlatelolco, otra el cabildo y una más los franciscanos. Los franciscanos lo conservan. En el siglo XVIII mandan, cuando se quiere reactivar el colegio, mandan sus papeles a San Francisco de México y ahí Fray Francisco Antonio de la Rosa Figueroa los recibe, hace una relación de los papeles más importantes de la fundación del colegio y después pues nadie sabe dónde quedaron estos registros. En ese sentido, una fuente totalmente primordial es un manuscrito que se conoce de él desde 1877. Ahí, en su libro sobre Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, Alfredo Chavero hace una importante línea en la cual menciona: he adquirido un precioso códice que mucho me servirá para el presente estudio y que se compone de documentos relativos a Santiago Tlatelolco. Es importante mencionar que el arqueólogo, historiador y político Chavero había adquirido algunos años antes la colección de José Fernando Ramírez. En esa biblioteca de Ramírez estaba casi todas las obras de Sahagún. Por un lado, por un tiempo se conoció como el único ejemplar incompleto de la Salmodia de Sahagún. Tuvo el Evangeliario de 1540, el vocabulario trilingüe. Está todavía en discusión si es o no de Sahagún. Tuvo los ejercicios cotidianos, que igual ya se comprobó que algunas obras son de él. La apostilla también, unas hojas del manual del cristiano, y bueno, todas esas obras misionales y doctrinales que tuvo Sahagún, algunas con su puño y letra en notas. También tuvo un libro que fue corregido, anotado por Sahagún,
los tenía Ramírez. Ramírez muere en su exilio en Alemania, en Bonn. La familia trae la colección y sus hijos deciden vender. Es ahí cuando Chavero y Joaquín García Balseta pues trataron de adquirirlo. En este ir y venir de los documentos, Chavero la adquiere y después tiene una crisis económica. A raíz de eso decide vender la colección a otro intelectual de la época y él la lleva primero a Europa y después de ahí se la llevan a Londres, donde la van a vender en 1880. Pero en ese inter, cuando Ramírez se deshace de su colección de manuscritos de Sahagún, es cuando escribe este eh, libro. Y ahí sí hay una clara diferencia cuando menciona yo tuve o he tenido o me perteneció o formó parte de mi biblioteca y se refiere a las obras de Sahagún. En cambio, cuando se refiere a este manuscrito que les voy a comentar, menciona como he adquirido. Es decir, que Chavero lo adquiere entre 1876 y 77, ya que no tenía la colección de Ramírez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la subasta de Ramírez en 1880, pues se mencionan todas las obras que tuvo Ramírez y que eran de Sahagún y que se vendieron a precios realmente altos. Tan solo esos sermones en mexicano de Sahagún fue el lote más costoso de toda la colección. Después de esa nota que hace Chavero, que dice que es un códice que él ha comprado, le permite en 1892 a otro importante bibliógrafo editor, Joaquín García Balseta, tomar algunas notas. Él dice que ese manuscrito, leo la cita, esos documentos y extractos se sacaron de un tomo en folio perteneciente hoy al Museo Nacional. Es original y tiene añadido título de letra del siglo XVIII, Imperial Colegio de Indios, titulado Santa Cruz, fundado en el convento de Santiago Tlaterolco de religiosos franciscanos, cuaderno 6, etcétera. Fin de la cita. Es decir, Chavero lo adquiere en 1876, decide en la década de 1890 donarlo o venderlo al Museo Nacional, y es ahí donde Joaquín García Balseta hace toda la descripción. No obstante, se sabía un poco de él cuando García Balseta publicó su bibliografía mexicana del siglo XVI y hace referencia a la biblioteca y utensilios que tenían los indígenas en Tlatelolco, hace mención que en un manuscrito estaba el inventario de la biblioteca y el cual pertenecía a la biblioteca de Chavero. Entonces, si vemos la descripción bueno, ese es, manuscrito se sabe que estaba en el Museo Nacional, en la biblioteca, lo que ahora vendría siendo la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que cambia su nombre a mediados del siglo pasado. Y bueno, después de que Joaquín García Balseta lo vio hacia finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, Chavero vuelve a mencionarlo, el manuscrito, como tenemos, ya no dice que él tiene, si en plural, tenemos un precioso manuscrito, lo que significa que todavía estaba visible al público. Entonces, esa es la portadilla que menciona don Joaquín García Balseta, Imperial Colegio de Tlatelolco, fundado, lo que hay es una donación, la visita que hay en el siglo XVIII, y tiene nada más y nada menos que la firma de Alfredo Chavero. La descripción que da en el Códice Mendieta Joaquín García Balseta la podemos ver con la transcripción, que es exactamente el mismo. Después dice a estas dos hojas, García está en su descripción, estas dos portadas siguen dos hojas en papel de maguey. La primera contiene el título de donación de Mendoza. En la mitad superior de la segunda se ven diversas operaciones aritméticas. En la inferior hay un escrito en latín, tachado, todo e ilegible. Fin de cita. Y si vemos, corresponde totalmente a la descripción que hace Chavero, perdón, que hace García Balseta del manuscrito. En ese sentido, bueno, el manuscrito desaparece de la biblioteca del Museo Nacional en posiblemente reestructuras, cambios administrativos, la Revolución Mexicana, etcétera.
y nadie supo de la obra. Muchos investigadores por años trataron de localizar dónde podía estar este manuscrito y nadie lo tuvo en sus manos. Ni bibliófilos como Gómez Orozco, Nicolás León u otros letrados de la transición del XIX al siglo XX no supieron dónde estaba ese manuscrito. Ni Fernando Carranza, cuando hace sus capítulos de la Orden Franciscana, lo menciona. Entonces, no sabemos quién lo sustrajo de la biblioteca del museo. Y es en la década de 1990 cuando una historiadora en un mercado de antigüedades se topa con él. Lo encuentra y le llama la atención no solo la antigüedad del manuscrito, sino quién lo firma. El manuscrito, como se dice, tiene el trasunto de las primeras donaciones que hace la donación que hace el virrey Mendoza sobre unas propiedades para que del usufructo de ellas vivieran los colegiales, era lo que empezaba el manuscrito. Aunado a esto, el tipo de letra complejiza más su, su estudio. Fue así que al revisar el manuscrito, ella se da cuenta que tiene alrededor de 15 a 20 firmas de nada más y nada menos que Fray Bernardino de Sahagún. Otras pocas, unas 5 a 10 de Fray Alonso de Molina, otra de Antonio Valeriano, Martín Jacobita, Fray Pedro de Oros, arzobispos de México, virreyes, entre otros. En esta negociación, ella se entera, se reúne con su familia, quieren ver la posibilidad de adquirir el manuscrito y donarlo de nuevo a la Biblioteca de Antropología, donde debería de estar. El precio que se pedía en ese momento era muy alto, estábamos hablando después de la devaluación del peso mexicano, casi $500,000, ¿no? Entonces, la suma se estaba juntando y en ese momento los libreros deciden venderlo y no fue posible adquirirlo por esta familia. Cuando se da esa situación, piden permiso de poder fotocopiar. Esa idea para que no se perdiera otra vez 100 años y después apareciera en alguna biblioteca estadounidense o europea. Es a raíz de esto que se saca una fotocopia de todo el manuscrito. Es una fotocopia de la década de los 90 que tiene sus complejidades. Ustedes pueden ver tanto la letra como las manchas de papel que debió tener humedad, entre otras cosas. Fue así que esa familia saca la fotocopia y queda pues en el olvido, ¿no? En el baúl de los recuerdos. Y a raíz de las distintas denuncias que hice sobre la venta del patrimonio documental mexicano, las cartas de Hernán Cortés que se roban del Archivo General de la Nación y se las venden, llevan a Nueva York, o la carta de Morelos y padrones, los padrones del Sagrario Metropolitano y la carta de Morelos que era de la Biblioteca La Fragua, que después terminan siendo vendidas o intentar ser vendidas en Morton Subastas. Entonces, en esos años de 2020, 22 que yo estoy con estas denuncias, situaciones, es que me vuelven a contactar, me contacta la familia y me dicen, oye, tenemos unas copias de un manuscrito que está perdido, o sea, no sabemos quién lo compró, solo los libreros nos permitieron fotocopiar y me dan esas fotocopias. Entonces, después de eso, empieza un proyecto muy complicado que es la transcripción de todo el texto. Aquí podemos ver las firmas de Fray Alonso de Molina, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Pedro de Oros, Antonio Tamayo y Pedro de Requena. Las que les comentaba, las firmas de Jacobita, Antonio Valeriano. Y bueno, este manuscrito, lamentablemente, no sabemos dónde está actualmente. Su transcripción ronda ya las 352 páginas, de tamaño carta en Arial 12, y es toda la parte administrativa, las finanzas, el inventario de los libros que Mates había publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que después el doctor Enrique González González haría una revisión y reinterpretación del inventario y de los argumentos que Mates dio en su momento.
En ese sentido, es hasta el momento la única fuente que tenemos de la administración, finanzas del Colegio de Tlatelolco. Este manuscrito nos permite no solo entender el colapso, la crisis que va a tener el colegio entre las décadas de 1570 y 1580, que justamente va a ser el momento del declive total. El manuscrito no está completo. La descripción que da García Balseta en el siglo XIX y que en el siglo XX el investigador español Jesús Bustamante diría justamente, tomando la información del Códice Mendieta, que ese manuscrito está perdido y que lamentablemente no tiene los años correspondientes a Sahagún en el colegio de Tlatelolco. Justamente ahí, en esas hojas que faltan, sería la información crucial para entender el costo del papel, las pinturas y escribanos cuando estaba escribiendo la versión ya del Códice Florentino. Algo que hace curioso al manuscrito es una carta de los indígenas. Hay que tomar en cuenta que si bien el colegio se funda en la década de 1530, el encargado del colegio eran los franciscanos, pero ya entre 1560, la década del 60 y 70, los franciscanos dejan que los indígenas que habían adoctrinado y educado tomaran las riendas del colegio. Entre ellos, pues va a ser nada más y nada menos que Martín Jacobita, Antonio Valeriano, los que van a llevar la administración del colegio. En esta carta, por ejemplo, se quejan Jacobita, Valeriano, Medina y Antonio Ramírez de Fonseca sobre las finanzas del colegio. El mayordomo es el encargado de dar el dinero y Pedro de Requena, que igual va a ser una persona vital para el decaimiento de este colegio. En ese manuscrito sabemos que el Imperial Colegio de Tlatelolco, además de tener su biblioteca, que debió de tener los manuscritos originales de gran parte de obras de la evangelización, tenía otras fuentes. Por ejemplo, un título de pedazos de tierras en el término del pueblo de Santiago, un libro de cargos, un libro de cargo y data, los libros de fábrica, un libro en específico de la fábrica del caño de agua de 1581 a 1582, el libro de gobierno, el libro de los indios no queda claro qué es, pero lo mencionan que tenían un libro, y el libro de cédulas. Entonces, si entendemos el Colegio Tlatelolco, al ser el imperial colegio, la cabeza de esta institución es el rey, a ella le sigue el virrey, va a tener un juez de causa, un mayordomo, el procurador, de ahí seguía el guardián del convento de Tlatelolco o el presidente del colegio, y después va a ser rector, lector y conciliar. En ese sentido, la administración que tenía el colegio de Tlatelolco era directamente del virrey. El virrey daba anualmente distintas cantidades de dinero y ya que el virrey mandaba el dinero, el colegio no se lo daban directamente a los franciscanos. El dinero se lo daba al mayordomo y el mayordomo decidía si ese colegio se guardaba en una parte en el colegio o en la caja de comunidad del Altepec de Tlatelolco. En ocasiones también el mayordomo se quedaba el dinero en su casa, entonces eso hacía más complicada la situación. También es curioso que hacen referencia, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, Señora de Guadalupe, es una de las únicas referencias tempranas que tenemos a ella de 1582. También a raíz de un gran proceso que tienen contra Pedro de Requena, porque hace un fraude de varios centenares de pesos que va a hacer que el colegio pues no se pueda recuperar.
Aquí están algunos ejemplos de las propiedades, escrituras, censos que tenía el colegio de Tlatelolco. Sabemos que los mayordomos eran nombrados directamente por el virrey de la Nueva España. El manuscrito abarca desde 1551, pero empieza en función directamente desde 1567, 65, perdón. Desde ahí hasta 1585. Entonces, esos son los mayordomos que tuvo el Colegio de Tlatelolco. Entonces, eh, en esta otra transcripción, justamente que es el virrey, gobernador que da a los indios de Tlatelolco el dinero, sabemos también que había correspondencia directa entre los franciscanos encargados por el colegio y el virrey. Esas ordenanzas que también tenía el colegio no sabemos dónde se puede estar. Se sabe que el mayordomo tenía un periodo de 3 años para atender a los franciscanos, pero en ocasiones se extendía más o duraban menos. Los franciscanos a veces se quejan constantemente de que el mayordomo no les da dinero, no tienen las facultades justamente para eh, vivir. Hay una carta que se quejan los indígenas, lo que mostraba al inicio, que no tienen ni pintura ni papel para seguir escribiendo. Y al hacer referencia a pintura, es muy probable que están haciendo referencia a la labor que tenían en el colegio de escribir los códices. Posiblemente estaríamos hablando ahí de referencias paralelas a lo que sería la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Por ejemplo, lo que les comentaba, este manuscrito, eh, que ahora lo he denominado libro de cargo y data del Imperial Colegio de Tlatelolco, tiene datos sobre la vida cotidiana, lo ordinario que era vivir ahí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que se puede leer en esta diapositiva, no es lo que por orden y cédula de Fray Bernardo de Sahagún se compraba para alimentar. Entonces, Fray Bernardo de Sahagún hacía un pequeño papelito, que era una llama de cédula, que decía, autorizo que se le pague tantos pesos y tomines a tal persona por el carnero, o por leña, o porque fue el copista, como vamos a ver más adelante. Y por ese también referencia se sabe que había el libro de su gasto en 6 hojas. Entonces fueron estos libros, en realidad no es un manuscrito como tal, sino que eran hojas que se iban juntando conforme a la administración del mayordomo o del fraile encargado, y después se unían y ya creaban un libro. También ese libro de gastos lo tenía tanto el mayordomo como los indígenas del colegio. Pues entre los tres se hacía esta visita de cuentas. Aquí podemos ver en otra página del manuscrito la firma de Fray Alonso de Molina, Fray Bernardino de Sahagún, cuando ya están revisando las cuentas. El mayordomo viene con el juez de causa, se revisaban las cédulas en que se había gastado en el colegio de Tlatelolco. Entonces, aquí está la transcripción. Para tener esto, el virrey encomienda al juez de causa, quien lo manda con el mayordomo, hacen las cuentas entre los principales religiosos que están a cargo del colegio, y ahí se ve si hay o no faltantes de dinero. En caso de que hubiese el mayordomo tenido dinero que no se reportó o lo malgastó, tenía que tener una fianza, ¿no? Un fiador. Entonces, generalmente era su suegro o su hermano, su primo del mayordomo, quien era el encargado de esto. Ya que se hacían estas cuentas, esa revisión, se procedía a hacer bueno, aquí ya está transcrito, esta nota de que ya están ambas partes de acuerdo. En ocasiones también firmaban los indígenas, el rector de Jacobita o Antonio Valeriano, dando fe de que sí se hizo el registro correspondiente. Sabemos de los bienes del colegio que, bueno, además de los censos que tenían, pues había
pequeñas propiedades, bienes, muebles que tenía el recinto, pero también tenían herramientas para arreglar los libros, ¿no? Para la biblioteca. Esa referencia todavía pues la estudió García Balseta en el siglo XIX. Aún falta todavía entender todo esto porque a finales de la década de 1590, inicios de 1600, durante la administración de Fray Juan Bautista, se lleva una imprenta a Tlatelolco, ¿no? Entonces, se quiere que los indígenas aprendan sus oficios. A un inicio se creía que Tlatelolco fuese el proyecto para que los indígenas se volvieran al sacerdocio, aspecto que no se logra porque se casaban los indígenas y se querían casar. Pero lo que hacen aquí entonces es formar a una élite indígena que después van a ser los gobernadores de importantes altépetl de la región y van a ser incondicionales de los franciscanos. En ese sentido es muy importante de las cédulas para entender las finanzas del colegio, ¿no? Cuando se hace esta relación de los bienes que tenía el Imperial Colegio de Tlatelolco, ponen, falta un vocabulario de Antonio de Nebrija, un libro de gramática y otro de filosofía, y las epístolas de San Pablo, San Vita, etc. Y una Biblia y un libro de Vita Christi, entre otros. Entonces, se empiezan a buscar y como son bienes y hacer un colegio imperial, se tiene que reportar esto al virrey, se tienen que buscar. Entonces, esto hace que todo fuese totalmente, tanto jerárquicamente, pues bien organizado. Entre los bienes que tenía también, los bienes y los gastos que tenía, ahí vemos a un Fray Bernardino Sahagún distinto al misionero que está preguntando a los indígenas sobre su pasado, sobre la época prehispánica, sobre sus creencias. En ese manuscrito vemos a un Fray Bernardino de Sahagún administrativo, un Sahagún que tiene que tratar con toda una burocracia civil de la Real Audiencia, del virrey, de las personas que pone, peleándose para que les den eh, dinero, para que se le pague a la gente que vende sus mercancías para que el colegio siga funcionando, porque el colegio tenía todavía a los indígenas y se les alimentaba. En el preludio que tuvo Martín Jacobita en 1560, Martín Jacobita consigue el dinero para construir una casa, no sé si sabe exactamente dónde, pero lo muy probable es que haya sido enfrente o a un costado del colegio de Tlatelolco, para que vivieran las indias. Estas indias eran las tortilleras. Entonces, esto en ninguna crónica lo vamos a poder encontrar o localizar. Justamente la labor que las mujeres tenían en la comida, en ese manuscrito lo podemos eh, entender y conocer. Eso es algo muy importante. En esas cuentas de 1573 se menciona, dio, que se hace muy interesante, Alonso Bejarán. Primero, se dan 10 pesos y medio por haber pagado a Alonso Bejarano, lector del dicho colegio, de cierto tiempo que sirvió en él de leer. Lo más seguro es que haya sido maestro. Mostró carta del dicho Fray Bernardino, hecha a 4 de agosto del dicho año. Dio data peso y medio de oro común, que dijo haber pagado al dicho Alonso Bejarano, de ciertos días que después sirvió en el dicho colegio. También se le paga al procurador, entre otros. Las fanegas de maíz, 20 fanegas de maíz, a peso de oro común de fanega y medio peso de traerlo para el dicho colegio. Mostró cédula de Fray Bernardino de Sahagún. Algunos de esos víveres que tenía el colegio venían tanto de Texcoco, Chalco o Xochimilco. En algunos sí se menciona de dónde provenía los suministros. La que es interesante es esta referencia. Dio en data 4 pesos de oro común que dijo haber pagado a Bonifacio Maximiliano, repetidor, de un tercio de su salario. Mostró cédula del dicho Fray Bernardino de Sahagún de 4 de septiembre de dicho año. Tal vez voy a explicar por qué Maximiliano es crucial. Pues podemos ver igual
toda la parte administrativa de misión educacional que se les pagaba, ¿no? Esta labor que tenía Lauren también era redituar por todos esos indígenas que colaboraban, ¿no? Aquí está igual otra vez a Bejarano, que se le pagaron por sus lecciones de gramática, dos maestros que eh, enseñan a leer y escribir a los niños, dicho gasto para comprar materiales, ¿no? 20 pesos de oro común. Esas referencias, como les comenté, este libro pues son datos ya abstractos, de cuentas finales. Posiblemente comprar materiales se refiera tanto eh, a la adquisición de papel, pintura, plumillas, para seguir con esta obra, tanto de traducción como de elaboración. Entonces, ya que se revisaban las cuentas, aquí le podemos ver en esa pequeña frase. Este dicho día, estando en el convento del Señor de San Francisco, de la parte de Santiago, vio y pasó dichas cuentas el muy reverendo padre Fray Bernardino de Sahagún, y vistas dijo que están buenas y que no hay cosa en ellas que adicionar, y lo firmó de su nombre, Fray Bernardino de Sahagún, rúbrica. Y bueno, como les comenté hace rato, Bonifacio Maximiliano Repetidor. Repetidor es muy probable que haya sido el copista. Y si lo vemos en el libro, en el Códice Florentino, cuando Sagún empieza a hablar de sus colaboradores, habla, por ejemplo, de los sabios, ¿no? Que fueron sus principales colaboradores. El principal y más sabio fue Antonio Valeriano, vecino de Azcapotzalco. Otro poco menos que este fue Alonso Bejarano, que fue el que hay muchísimas referencias a él, vecino de Cuautitlán. Otro fue Martín Jacobita, de que arriba hice mención. Otro, Pedro de San Buenaventura, vecino de Cuautitlán. Todos expertos en tres lenguas, latina, española y india. Los escribanos que sacaron de buena letra todas las obras son Diego de Grado, vecino de Tlatelolco, del barrio de la Concepción. Bonifacio Maximiliano, vecino de Tlatelolco, del barrio de San Martín. Mateo Severino, vecino de Xochimilco, de la parte de Ullac. Entonces, Sagún menciona que quien sacó de buena letra los escribanos era Bonifacio Maximiliano. Entonces, esta referencia en el libro de ser repetidor es muy probable que sea la labor de copistas del Códice Florentino. Y esas cédulas que tanto mencionan los el documento, eran ese papelito que ustedes están viendo aquí en blanco y negro. Es una carta que dice: Magnífico señor, la presente es para rogar a vuestra merced mandar 4 pesos a Bonifacio Maximiliano, repetidor de este colegio, por el tercio postrero de su salario. Hecha 4 días del mes de septiembre de 1574 años, Fray Bernardino de Sahagún, para el señor Gaspar Bañares, en su posada. Ese documento saguniano, administrativo, nos permite entonces ahora tener eh, armar un poco la historia de la gran producción de manuscritos en Tlatelolco. Y lo vemos aquí. Esa era la cédula que la escribía algún indígena, se la daban a Sagún, Sagún la firmaba, se la da a Bonifacio Maximiliano, quien la recibe es el mayordomo para pagarle, y él en el libro pues pone justamente que se le dieron los 4 pesos de oro común a Bonifacio Maximiliano repetidor por un tercio de su salario, ¿no? Que mostró cédula de Fray Bernardino de Sahagún. Pues de esas cédulas se iban a hacer dos. Una era la que se le entregaba al mayordomo y otra era la que los indígenas guardaban en su archivo para cualquier situación. ¿Y cuál era esa situación? Porque si la cédula de Sahagún no aparecía, no se podía el gasto aprobar ya en la versión final de cargo y dato. En una ocasión, Sahagún manda a pedir una Biblia y no aparece la cédula. Entonces, como no aparece la cédula, no se le
podía pagar a Pedro Bali la adquisición de la Biblia. Entonces, ni lo tenía Bali ni la tenían los franciscanos. Entonces se manda a traer a Fray Bernardino de Sahagún para que jurara ante Dios y demás que sí se había utilizado ese dinero para adquirir esa Biblia. Justamente esa época en donde Sahagún es censurado, no puede hacer traducciones de textos cristianos, y bueno. Entonces, la relación íntima entre Fray Bernardino de Sahagún y Fray Alonso de Molina, pues en el Colegio Tlatelolco, pues está a punto de escribirse. Tenemos las fuentes para dar esa visión de cómo Molina también en algunas cédulas manda a pedir que se compre su vocabulario de 1571, los 2 volúmenes, para que pasara a la biblioteca del Colegio de Tlatelolco. En algunos casos, era lo que yo les decía hace rato, ítem, dio descargo 56 pesos y 2 tomines de oro común, que parece montaron los salarios de las indias que en este tiempo han hecho tortillas en el dicho colegio, como parece por menudo en el dicho libro. Entonces, es este libro que no sabemos dónde está, que era la parte administrativa. Pero a raíz de esto, igual en la década de 1580, como les dije al inicio, el colegio tiene una crisis económica y entonces quieren saber realmente qué bienes tenía el colegio y a cuánto ascendía económicamente cada uno de ellos. Entonces los religiosos eh, buscan al arquitecto Claudio de Arciniega, quien era en su momento obrero mayor de la iglesia catedral de esta Ciudad de México, que vendría siendo el arquitecto que diseña la que actualmente es la Catedral Metropolitana. Lo contratan para que él vaya y haga los avalúos de las casas. Y en el documento está justamente la firma de Claudio de Arciniega. Y aquí es uno de los mapas que se desconoce en qué momento sale del archivo de la Catedral de México y se intenta subastar. Entonces, bueno, aquí vemos otros ejemplos de las cédulas que tenía este Imperial Colegio de Tlatelolco. La crisis que va a tener el Colegio de Tlatelolco en la década de 1580 es justamente porque el mayordomo decide quedarse con el dinero. Muere, perdón, el primer mayordomo muere, después Pedro Requenar llega, se hace con el juez de causa, y lo que dicen es que justamente faltan mucho dinero. Entonces el mayordomo se presenta, no puede juntar el dinero para su audiencia, y lo que hace ahora es justamente el virrey enjuiciar al mayordomo. Y le da cierto tiempo para que regrese el dinero. En caso de que muriera, se fuese de la Nueva España o de la ciudad de México, Tenochtitlan, quien iba a pagar la deuda era su suegro. Él era su fiador. Y a raíz de esta crisis, logran recuperar una parte del dinero, pero ya no. Pues el colegio tiene algunas obras, por ejemplo, el libro Da razón de la construcción de un caño de agua, que publiqué el extracto de cuentas en la revista de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y justamente podemos ver datos interesantes de quién fue el maestro de obra, el cantero, el herrero, entre otros. Pues para mí es siempre un placer platicar con ustedes sobre temas que estoy colaborando con el doctor Ramos y con otros investigadores. Y pues esa sería toda mi participación. Quiero agradecer pues a la Diócesis de Texcoco todo su apoyo para recorrer algunas bibliotecas en el extranjero, así como la Academy of American Franciscan History. Y eso sería todo de mi parte. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Javier, por tu tan interesante y original investigación. Y como tienes ahí muchos comentarios, de qué pena que se hayan dispersado tanto las bibliotecas, los archivos y demás, que pues las épocas en que sucedió esto quizá no había tanta conciencia como ahora. Muchos papeles, documentos, libros salieron fuera del país y el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, desde que nació
en el año de 1965, uno de los objetivos que se planearon en aquel momento fue detener la salida de libros y documentos sobre la historia de México. Estamos hablando de 1965. Y de hecho el Centro de Estudios, a partir de ese momento, ha rescatado cantidad de libros y archivos sobre el tema de muy diversas épocas de de la historia de México, pero ciertamente fue una forma de detener esa venta que desgraciadamente todavía se da, lo sabemos en algunas eh, subastas en Estados Unidos, que luego salen documentos de México, y yo quiero reconocer mucho la labor de Javier, que ha sido el gran defensor, sobre todo cuando ve que en algunas de estas lugares de subastas públicas, nacionales o extranjeros, salen de este tipo de documentos, pues él va y defiende para que se reintegren a la NAR, ¿no? Por otro lado, también, sobre todo al principio, Javier dio testimonio de la cantidad de libros que se imprimieron en el siglo XVI, particularmente por los franciscanos que rescataron las lenguas indígenas. Sin ellos no podríamos saber cómo se hablaban esas lenguas, esos idiomas en el siglo XVI. Así que se reconoce enormemente la labor de los franciscanos y demás, ¿no? Y por otro lado, también decirles que aquí en el Centro de Estudios tenemos un catecismo pesteriano. Está en internet, pueden ustedes entrar a verlo, consultarlo, y es uno de los grandes tesoros que tiene aquí el Centro de Estudios. De rescate que se hizo, de rescate en hace como más de 30 años que se rescató este documento, y otros también impresos. El catecismo es un manuscrito, pero los impresos mexicanos del siglo XVI, que tenemos una colección bastante amplia, que proviene de conventos, de algunas bibliotecas de aquel momento, y que pues se han recuperado. Cuando nosotros pensamos lo terrible que fue sobre todo la época de la exclaustración, no había esa conciencia en los conventos, no se diga en los conventos de monjas, y que pues no había esa conciencia como ahora lo hay, de respeto y sobre todo de rescate de la época virreinal, de todo lo que se llevó a cabo y que estaba resguardado en las bibliotecas de los conventos. No sé si, bueno, ahí tienes muchas preguntas, Javier, prácticamente eh, son felicitaciones. Hugo Martínez dice que trabajo tan meticuloso. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Y sobre todo otra cosa que yo te reconozco enormemente, Javier, es la lectura, la paleografía de los documentos. En las imágenes que nos enviaste, fotocopias, desde luego, como tú lo comentaste, la lectura es muy difícil, ¿sí? Y sin embargo, tú has podido, pues, dedicarte a ello, y no cabe duda que la práctica hace al maestro, así que tú ya eres un lector de los documentos del siglo XVI, por lo que vimos. Y bueno, por ahí tienes muchas felicitaciones, ¿verdad? Puedes irlas leyendo, o, eh, por ejemplo, Rosa Ortiz dice: excelente conferencia, hemos aprendido mucho, estoy de acuerdo. ¿Podría por favor comentar la relación entre el libro de historia de la Nueva España de Sahagún, y el tema que nos expuso? No sé si quieras leer varias de las preguntas y al final, este, hacer un comentario general. No sé, Javier, bienvenido. Siempre nos da mucho gusto verte, ¿eh? Adelante, Javier. Gracias, doctor Ramos, por la invitación y una disculpa por no dar la ponencia en vivo, pero hoy fue un día complicado. Inauguramos una exposición, si quieren el público venir, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, sobre los 500 años de la evangelización de la Colhuacan y el Chalcayot. Hay verdaderas joyas documentales expuestas por primera vez a todo el público. Es un libro firmado por Fray Jerónimo de Mendieta, con varias rúbricas de él: la fe de bautismo de Sor Juana Inés de la Cruz y la de José Antonio Alzate, varios documentos del siglo XVI,
de cofradías, padrones. Entonces es una muestra muy importante que tenemos de casi 500 años de historia. El documento más antiguo que se exhibe es de 1538, es decir, es el más antiguo entre todo el Estado de México. Es unos amates de recibos del fraile encargado de la doctrina de Chimalhuacán. Entonces hoy fue un día poco con actividades. Referente a lo de la historia de la Nueva España de Sahagún, hay que recordar que él hace distintas visitas a los conventos de Tepeapulco, que era la jurisdicción de Texcoco, otros en Tlatelolco y en Tenochtitlan. De esos tres, se conoce que, diríamos, es la historia, el manuscrito que se llaman los códices matritenses, que están en Madrid, como su nombre lo indica, uno en la Biblioteca del Real Palacio y otro en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Esos borradores que tenía Sahagún van a ser la fuente principal o la base para el Códice Florentino. Entonces, lo que yo encuentro en estas cuentas del Colegio de Tlatelolco, que tanto ese repetidor, los cargos de las pinturas, pues son justamente para la obra ya del Códice Florentino, principalmente, por las fechas en que está ahí trabajando. Luego, cuando se construye lo del caño, que un poco hablé al respecto, Sahagún no termina la construcción de revisar y supervisar toda la obra porque justamente tiene que irse de Tlatelolco y es cuando se establece en San Francisco y hace las correcciones al calendario mexicano, que es el manuscrito que tenemos en la Biblioteca Nacional de México. Entonces, ese manuscrito pues nos permite ver a un Sahagún totalmente distinto, ¿no? No es ese Sahagún que está adoctrinando a indígenas, que está recuperando el pasado prehispánico. Es un Sahagún que tiene que tratar con una burocracia, pedir dinero. Hay una parte, por ejemplo, del carnero, que habían vendido tal carnero por tantos pesos y tomines y el mayordomo no da el dinero. Entonces lo está pidiendo porque no tienen dinero para alimentar a los estudiantes del colegio. Entonces, al analizar ese manuscrito y editarlo, espero en los próximos meses, pues nos da una nueva visión del colegio de Tlatelolco, donde vemos esas facetas de mujeres trabajadoras que hacen las tortillas, la casa que se les construye para ellas, y cómo los indígenas igual luchan para que la corona, en el caso del virrey, les dé el dinero para seguir estudiando, escribiendo y pintando. Sí, óyeme, Claudia Ibarra dice, ¿puede repetir en dónde está la exposición, por favor? Sí, la exposición se localiza en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, aquí en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Está abierta de martes a domingo. Es la entrada totalmente gratuita. Estamos previendo que en el mes de junio se hagan dos ponencias o ciclos de ponencias en honor al padre Fray Francisco Morales. Esa Ay, idea de los 500 años claro. que hay que recordar que si bien Cante llega en el 23 y la diócesis de Texcoco hizo sus festejos, en el 24 pues llega Fray Martín de Valencia, que se establece en Tlalmanalco, Ayotzingo, y en Texcoco llegaría Fray Toribio de Benavente Motolinía como guardián, ¿no? Entonces, no tenemos documentos de esos años tan tempranos, pero esa muestra nos permite ver cómo la orden franciscana pues ha sido custodia de su historia y el clero secular también. Oye, me tienes ahí un comentario de Judith Aguilar, no sé si lo ves, que dice, a mí me dieron un dato curioso en una visita guiada y quisiera saber si es verdad. ¿Sí lo ves o te lo leo? Sí, ya lo vi. Nos comentaron que llegó a causar conflictos, que el aprovechamiento de esta escuela para los naturales tenía mayor resultados, mayor aprovechamiento de los alumnos que las escuelas de los españoles. Bueno, lo cierto es que, como lo comentaba en una parte de la ponencia, que los principales indígenas letrados que son educados, y recordemos a los cuatro colaboradores, ahora colaboradores de Sahagún y coautores realmente, Antonio Valeriano, Martín Jacobita, San Buenaventura y olvidé el otro, pues ingresan al colegio, aprenden las tres lenguas, latín, náhuatl, español, son expertos en estos idiomas y cuando salen son los gobernadores de cada uno de sus altépetl y por lo tanto se vuelven incondicionales con los franciscanos, ¿no? Entonces, es bien sabido que los indígenas que educados en Tlatelolco pues hicieron obras realmente muy importantes. Cuando uno lee el prólogo al sermonario de Fray Juan Bautista de 1604,
4, 6, si no mal recuerdo, ahí menciona justamente eso, que varios indígenas de Texcoco, de Xochimilco, entraron al colegio, eran los que traducían, los que colaboraban con los religiosos, y cuando está César Ardían Cornelio encarcelado por orden de la Inquisición en la década de 1590, pues les enseña un poco a la imprenta, el uso de imprimir, ¿no? Y las advertencias que tenemos de Sagún, perdón, de Bautista, posiblemente sean obra de estos indígenas que estaban viendo si aprendían o no el arte de imprimir. Perfecto. Pues todo lo demás son felicitaciones, cosa que me da muchísimo gusto porque pues eso, el reconocimiento a tu trabajo, a tu esfuerzo, pues se ve aquí presente, ¿no? De tu gran exposición. Y comentaba yo en un principio, pues que sí, que desgraciadamente tantos documentos y tantos libros que se perdieron, ¿verdad? De esa gran biblioteca. Pero bueno, tú has ido encontrando poco a poco cantidad de estos libros, ¿no? Eso es una labor tuya que te reconocemos enormemente. Pues en gran medida gracias a la Academy of American Franciscan History, que me dio una beca para ir a acervos de Estados Ujú. Unidos, que justamente al no hablar español los bibliotecarios estadounidenses, sus catálogos no son de nada a Claro. veces eficientes, ¿no? Entonces uno tiene que a veces jugar con qué términos, con qué palabra, para ver si uno logra encontrar lo que uno busca. Por ejemplo, yo encontré un documento en náhuatl de la Ciudad de México, justamente era cerca del Cabildo de Tenochtitlan, y estaba organizado en unos papeles de Durango, no sé por qué estaba ahí, pero decía que era de Durango. Y ya cuando lo revisas era de Tenochtitlan, entonces, y Ah, por la fecha era 1550. Dije, Durango en los... No, todavía. claro, Entonces claro. ahí hay algo y pues justamente está mal referenciado. Qué interesante documento. Ya nos comentarás acerca de ese Sí, documento tan temprano. Y luego tú tienes la ventaja de que hablas náhuatl. Eso también es importantísimo. tengo conocimientos todavía básicos, no me siento con autoridad, pero sí, diferenciar tipo de qué clase de documentos sí es algo pues crucial para andar en la investigación. Pues ni hablar que es una gran herramienta, sobre todo para el tipo de estudio que llevas, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias. Casi llegaste a 180 seguidores, cosa que nos da gran gusto por el interés que hay en el título de esta conferencia. Y bueno, pues agradecerte a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Ya te hemos adoptado, casi Ya. cada semestre te estamos molestando para que presentes tus investigaciones, que son muchas. ¿Para cuándo presentas tu tesis de doctorado? Yo espero este año. Entonces, y en julio me voy a la Biblioteca Benson porque me dieron la beca para investigar Ay, qué interesante. justamente cómo se compró la colección de Gasicas Balseta, que es una historia que falta aún por escribirse. Les adelanto un poquito. Harvard quería comprar la colección de García Balseta por la mitad de lo que compró Texas. Y se le pide a cierta persona que haga el dictamen y él escribió literalmente. Es una colección principalmente eclesiástica. No sirve para nada a las bibliotecas de la Universidad de Harvard. Por lo tanto, Ay, qué no bárbaro. aconsejo que se compre. Y esas cosas que no quisieron comprar, pues fueron todas las relaciones geográficas del siglo XVI, los primeros impresos Qué mexicanos, barbaridad. ¿no? Entonces, Qué- ese ir y venir de las piezas es algo muy curioso. Pero ya este año ya termino yo mi investigación sobre el éxodo bibliográfico y documental de los franciscanos y ya quiero dedicarme a lo de Tlatelolco bien a dar un panorama de finanzas desde otra perspectiva más sólido. Pues muchísimas gracias. Acuérdate que cuando encuentres algo de los carmelitas, como me has mandado algunas cosas que hasta deben estar mal catalogados, no te olvides de mí, ¿verdad? No, pues Bueno, pues, justamente eh, le voy a dar un regalo. La ay, Dios salmodia de mío. Sagún que tuvo García Balseta era de Ajá. los carmelitas. Ah, no me Por eso digas. está completa. O sea, nunca fue censurada porque Fray de la Rosa Figueroa, que es franciscano y bibliotecario en el 18, la censura, la corrige y la quema. Y el ejemplar completo que tiene la Universidad de Texas, que es la de García Balseta, provenía de
de un convento del Santo Desierto de los Carmelitas. Qué Pero fue barbaridad. el nombre rayado, entonces nada más es el Santo Desierto. Pues sí, ay Dios mío. Bueno, pues acuérdate de nosotros cuando encuentres algo por ahí, ¿verdad? Javier, Claro que sí. muchísimas gracias. Te mandamos un gran reconocimiento de parte del Centro de Estudios, igual por todos los comentarios que tienes, pues una conferencia muy, pero muy interesante en la que todos aprendimos muchísimo. Así que muchas gracias, Javier, y te esperamos pronto por acá en el Centro de Estudios. ¿Mm? Perfecto. Muchísimas gracias. A todos los que nos siguieron, muchas gracias. Nos vemos la semana Gracias. entrante con esta conferencia que es del Colegio de las Vizcaínas. ¿Quién mejor que la doctora Ana Rita Valero, que va a exponer el tema que ella maneja perfectamente bien? Gracias, Javier. Hasta pronto. Un Hasta pronto a gusto. todos Que los que estén muy nos bien. Hasta siguieron. luego. Muchas gracias.